Pues muchas gracias por venir, muchas gracias por los que estáis en streaming en casa. Y bueno, pues tenemos hoy a un invitado muy especial, que es Jesús Chicón. Voy a presentarle un poquito, porque es licenciado en Medicina por la Universidad de Alcalá, con un máster en Medicina Estética por la Universidad de San Carlos, máster en Alimentación y Control de Calidad por la Universidad de Navarra, especialista en Medicina Estética y Nutrición, máster en Alimentación Hospitalaria por la Universidad de Navarra y es director médico en las clínicas Che Jolie y Lleida. También tiene un experto en gestión de calidad por la Agencia Española de Calidad y un experto europeo en investigación, desarrollo e innovación por la Agencia Española de Calidad también. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí, Jesús. Vamos a hablar sobre envejecimiento saludable. Vamos a introducir diferentes conceptos. Entonces, si podemos, compartimos presentación, así se ve un poquito mejor. Gracias. Vamos a hablar de envejecimiento saludable. Entonces, es un tema bastante amplio y bastante complejo porque, como ya hemos comentado muchas veces, nuestro cuerpo está regulado por diferentes órganos y sistemas con una interconexión tremenda entre ellos. Entonces, voy a pedir para ir pasando diapositiva. Gracias. Vamos a hablar entre Jesús y yo de todos estos conceptos. Primero vamos a hacer la introducción, después hablaremos sobre inflammaging, que tiene que ver con inflamación y con edad, porque como vamos a ver está muy relacionado. Jesús nos va a hablar sobre ejercicio y salud y sobre el concepto de salud 360, que es muy interesante. Y después comento un poquito sobre biorritmos y microbiota. Perdona un momento. Yo no sé si les pasa a todos, pero yo veo a las imágenes así de compañeros, pero lo que es la pantalla la veo, no la veo completa. No sé si le pasa a todo el mundo o solo es a mí. ¿La veis completa, la pantalla? Vale, pues entonces a mí nada, perdona, nada. Después cerraré con conclusiones y tendremos un momento para preguntas que intentaré resolver lo mejor que podamos. Y entonces, bueno, voy comentando. No tengo la presentación ahora mismo. Bien, conceptos. A ver, el envejecimiento saludable está definido por la OMS como el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Y se trata de un proceso continuo. Va a implicar tomar medidas para mantener y mejorar la capacidad funcional y el bienestar a lo largo de la vida. Como hemos comentado antes, tenemos sistemas tremendamente interconectados y nuestra salud va a depender de esa regulación compleja entre ellos. En otras presentaciones hemos hablado sobre sistemas neurológico, inmune y endocrino conformando el sistema neuroinmune endocrino, que ya en papers científicos, en evidencia científica, se empieza a hablar de él porque nuestro sistema neurológico segrega una serie de neurotransmisores que tiene receptores en el sistema inmune y endocrino. Igualmente, nuestro sistema inmune va a regularse con una serie de citoquinas para las cuales hay receptores en el sistema neurológico y el sistema endocrino. Y nuestro sistema endocrino va a liberar una serie de hormonas para las cuales hay receptores tanto en el sistema neurológico como en el sistema inmune, haciendo una regulación muy fina entre los tres, compartiendo receptores, compartiendo regulación.
sobre ese complejo vamos a tener nuestro microbioma como un microcosmos interior que nos ayuda a regular una cantidad muy grande, cada vez vamos conociendo más sobre esa cantidad de funciones que nos ayuda a regular nuestro microbiota y además vamos a estar expuestos a un macrocosmos exterior que llamamos exposoma y también vamos a hablar de él porque es muy importante el exposoma y nuestra relación con él en la forma de mantenernos saludables y mantener esa homeostasis, esa salud. Factores que van a influir en el envejecimiento saludable, pues factores genéticos, factores del estilo de vida, entorno, ambiente y también factores sociales, porque también es muy importante entender al ser humano en sus tres esferas, física, mental y emocional. También va a ser muy importante la parte de ambiente a nivel social. Esta homeostasis, esta salud, la vamos a mantener gracias a que la correcta regulación entre nuestros órganos y sistemas va a favorecer que tengamos energía para reparar tejidos eficientemente. Y eso es la clave de la regulación. ¿Por qué? Porque cada vez vamos dándonos cuenta más de la importancia de la energía mitocondrial. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Tenemos de la revista Cell, la prestigiosa revista Cell, los Hallmarks of Aging. En la revista Cell también están los Hallmarks of Cancer. Son esos puntos clave sobre el envejecimiento saludable, igual que para el mantenimiento de la salud. Y sabemos, es muy interesante este tipo de artículos, sabemos que para tener un envejecimiento saludable es muy importante tener nuestro microbiota bien, evitar la disbiosis, la integridad genética es muy importante, la integridad de los telómeros, un correcto funcionamiento de la telomerasa, un correcto funcionamiento de la epigenética, un correcto funcionamiento de la autofagia, tanto la autofagia a nivel proteómico como la autofagia a nivel de organela, a nivel celular, una correcta sensibilidad a nutrientes, correcta energía mitocondrial o salud mitocondrial, que vamos a ver que es importantísima, clave. Muy importante evitar la senescencia celular o que sea una correcta senescencia, una correcta regulación de las stem cells, que son las células madre del adulto que van a regenerar los tejidos cuando esto es necesario, y una correcta regulación celular en los tejidos. Todo esto va a estar tremendamente unido. Vamos a ver cómo la energía mitocondrial es clave para que todo esto funcione bien. La energía mitocondrial, que nuestras mitocondrias funcionen bien, depende muchísimo de nuestras citoquinas. Lo vamos a ver ahora después. Y esas citoquinas están influenciadas por neurotransmisores y por hormonas, sistema neuroinmune endocrino. Sabemos que para tener plasticidad y reparación es necesario que toda esta bioquímica esté en orden, en un equilibrio. Este artículo me parece muy importante y lo he querido traer, es de antes de ayer, de la revista Cell, es de lo más prestigioso que tenemos, es del 31 de marzo y aquí hablan de cómo el ciclo de Krebs, que es una parte muy importante del metabolismo mitocondrial, tiene unidos los metabolitos itaconato, succinato y fumarato. Y ellos regulan a los macrófagos y regulan la inflamación. Entonces, al regular el papel de los macrófagos y regular el papel de la inflamación, es una de las principales formas en la que la mitocondria provee de energía y señala a muchos tejidos, a muchos órganos y sistemas, va dando la señal de cómo tiene que regularse.
Esto es muy importante y es de antes de ayer. Precisamente en el síntoma fatiga, el síntoma fatiga que lo vamos desarrollando con la edad, la energía según vamos cumpliendo años cada vez es menor y el síntoma fatiga tiene asociado una enfermedad con su código CIE, que es la encefalomelitis miálgica, que es una enfermedad muy compleja y no es una enfermedad rara por la prevalencia que tiene. Y en esa enfermedad, que es una enfermedad en la que la energía mitocondrial tiene una regulación mejorable, digamos, o deficiente, está unido y precisamente en esa enfermedad, la encefalomelitis miálgica, también llamado síndrome de fatiga crónica, sabemos por el equipo de Ron Davis de Stanford, sabemos que hay una deficiente regulación del itaconato. El itaconato de los tres que hemos dicho es el metabolito mitocondrial implicado en poder aprovechar los beneficios del ejercicio. Esto lo explican en este artículo. El itaconato va a hacer que sea posible la fagocitosis mediada por los lipopolisacáridos de membranas, por los LPS, va a bajar el estrés oxidativo, va a bajar ROS y va a hacer que disminuyan las citoquinas proinflamatorias. Por ello se cree que es fundamental para la regeneración post-ejercicio y por eso se cree esto viene a unirse con las investigaciones que lleva años desarrollando Ron Davis en la Universidad de Stanford sobre la encefalomelitis miálgica. La encefalomelitis miálgica cuyo síntoma cardinal es el agotamiento neuroinmune post-esfuerzo, en el que los pacientes no pueden hacer ejercicio. Entonces esto es interesantísimo y nos abre un camino de conocimiento muy interesante. El succinato es otro de los tres metabolitos importantes. Se cree que es muy importante para dirigir los radicales libres y tiene un efecto de hacer que los radicales libres se concentren dentro del tumor, teniendo un efecto antitumoral. También se cree que es fundamental para liberarnos de infecciones como puede ser la tuberculosis. Se cree que es muy importante este succinato, esta regulación del succinato para la microglía, que esto es importantísimo, y para condrocitos y para evitar artritis, para tener una correcta regeneración a nivel de cartílago. Y el fumarato, que es el tercero, se cree que es fundamental, y aquí en este artículo nos explican que es muy importante para la correcta liberación de RNA mitocondrial que activa estas rutas, y esto es importantísimo para la autofagia. Para muchas rutas muy importantes van por aquí, ¿vale? A nivel de regeneración de correcta autofagia. Y se cree que es muy importante para evitar estas enfermedades, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, para defendernos de infecciones y para hacer una regulación inflamatoria también, ¿no? Esa información bioquímica fluya bien y poder tener homeostasis y salud y que todo esté correctamente regulado. En definitiva, cuando tenemos un correcto metabolismo energético mitocondrial, pueden regularse mejor los sistemas neurológico y endocrino, favoreciendo esa homeostasis y esa salud. Y ahora, una vez comentado esto, os quiero un poquito introducir estos conceptos que son muy importantes en envejecimiento saludable. Esta gráfica está extraída de un artículo de Gabriela Zarewski, donde analiza del envejecimiento saludable de la vejez como enfermedad, desafíos en la gerontología. Entonces, sabemos que nuestra capacidad funcional, así como la capacidad intrínseca, que ahora vamos a explicar lo que son, van decayendo con la edad. Y aquí es muy importante poder manejar las enfermedades crónicas avanzadas y también es muy importante invertir en prevención para enlentecer esa
caída de las capacidades funcionales e intrínsecas. Esto se logra promoviendo conductas que mejoren estas capacidades y haciendo una medicina personalizada y una prevención. Estas capacidades las diferenciamos sobre todo en capacidad intrínseca, que es esa combinación de capacidades físicas y mentales como caminar, pensar, ver, oír y recordar, que son intrínsecas nuestras, que vamos a ir poquito a poco vamos a ir perdiendo, como es ley de vida. Pero luego está nuestra capacidad funcional, que es la derivada entre nuestras capacidades intrínsecas y el entorno, y aquí también se puede influir, y favoreciendo un entorno saludable, también se logra que el envejecimiento sea lo más saludable posible y mantener la salud y la juventud el máximo tiempo posible. Un entorno favorable puede potenciar la capacidad funcional, mientras que un entorno desfavorable puede limitarlo. Aquí entra el concepto de exposoma, que es muy importante. Esa totalidad de exposiciones ambientales a lo largo de nuestra vida, químicos, físicos como pueden ser radiaciones, exposoma microbiológico. Sabemos que las infecciones repetidas pueden poner en jaque nuestro sistema inmune, infecciones que parece que clínicamente han sido bien controladas en un principio, pero infecciones repetidas y problemas de microbiota o de micronutrientes nos pueden llevar a que no nos defendamos bien de esos tóxicos, ese exposoma, que a veces es, sobre todo en ciudades, a veces estamos expuestos a químicos, a microbios y a una cantidad importante de factores disruptores. Y aquí os traigo a Ina Camberro Lucas, que es de Brasil, y estas fotos son del libro Guinness de los Récords. Es ahora mismo la persona longeva viva mayor. Tiene 116 años. Y con esta diapositiva os quiero un poquito comentar lo que me contaban en la universidad justo antes de egresarme. Teníamos un profesor que estaba muy interesado en esos mayores saludables, esos centenarios, y nos contaba 4 cosas. Después, nos contaba que en general las personas centenarias, muchas veces la tónica general, lo que más se repite cuando se les entrevista y se les pregunta por sus hábitos de vida, lo más frecuente era que hubieran pasado un poquito de hambre o tener bajo apetito con una cierta restricción calórica, y hoy sabemos que la restricción calórica es un factor anti-envejecimiento. Personas ocupadas, pero no estresadas, o sea, un mantenimiento de la actividad física y mental, pero sin estrés excesivo. Personas espirituales por lo general y también que han estado en ambientes fríos. Hoy sabemos que dormir con un poquito de fresco en la habitación es muy importante para evitar cronodisrupción. Eso lo voy a contar ahora después. Para terminar de introducir conceptos, me ha parecido importante hablar de este término porque se está haciendo ahora muy patente. El término biohacking abarca un amplio espectro de actividades, pero su esencia radica en la optimización del rendimiento físico y mental. Recomiendo este artículo, tiene sus añitos, Original Ethics of Biohacking, de Lindsay Paul. Este término ha ganado protagonismo en redes sociales, internet e incluso en literatura científica. Se lo relaciona con cronobiología, nutrición e incluso con suplementación nutricional, pero mucha más investigación es requerida. Este libro de David Sandua está en referencias bibliográficas de revistas de bastante prestigio. Y doy paso aquí a mi compañero que nos va a explicar muchas cositas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Yo creo que ahí se me ve bien, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias a los que estáis aquí, a los de casa, por vuestro tiempo. Yo siempre digo que la auténtica moneda de cambio, el auténtico regalo es el tiempo, ¿no? Yo siempre de broma, digo, bromeo siempre, si tú me dejas 100 euros te los puedo devolver. Si tú me regalas una hora de tu tiempo, eso es un regalo, no te lo puedo devolver. Así que gracias. Además, el que estéis aquí implica como un compromiso, ¿no? Un compromiso con el crecimiento, la formación, y eso ya en sí, eso ya es un concepto muy interesante, es decir, ya es un estímulo para no envejecer, ¿sabes? Al final, yo creo que es diferente envejecer que deteriorarse, ¿no? Entonces, vamos a pelear por estar siempre en forma. Yo traigo más dudas realmente que respuestas. O sea, yo creo que al final la ciencia se basa en dudar, ¿no? La gente, los grandes científicos fueron gente que se plantearon cosas que hasta ese momento nadie se había planteado. Entonces yo creo que todo empieza por la duda. ¿Bien? Entonces, ¿creéis que el envejecimiento es un proceso fisiológico? Podéis contestar, ¿eh? En casa podéis hacer así, pensarlo vosotros dentro, aquí, ¿sabes? El público. Hacen así como, sí, sí, no sí, sí, no sí, ¿es fisiológico o es un proceso patológico? Es decir, ¿se puede considerar que la vejez en sí es una enfermedad? Esa es la pregunta directa. Hay gente que dice que sí, ¿eh? Hay científicos que dicen que sí, y hay científicos que dicen que no. Ay, si no lo saben los científicos, ¿cómo lo vamos a saber nosotros? Nosotros mejor. Bueno, ahí está, ¿vale? Lo dejo ahí, no sabemos si es un proceso fisiológico o es realmente patológico. Hay un libro muy interesante que se llama Lifespan, en español que supongo que se habrá traducido como Esperanza de Vida, es de David Sinclair. David Sinclair es uno de los investigadores que más saben del tema de envejecimiento, ¿vale? Y si podéis echarle un ojo es interesante. Además es muy divertido, el tío, o sea, es esa tranquilidad y ese punto de humor que pone alguien que conoce tanto el tema, que lo explica de esa manera tan relajada, que te hace, te engancha desde el principio y te hace partícipe. Es una auténtica maravilla. Pero bueno, ahí está, no sabemos. Vamos a ir viendo si es un proceso fisiológico o patológico. Bien, ¿qué relación hay entre el envejecimiento y la patología? ¿Hay relación? Hago la pregunta de otra manera. ¿A medida que nos hacemos más mayores, estamos más enfermos? Sí. Normalmente sí, ¿no? Normalmente sí, sí. Entonces, ¿qué significa el envejecimiento saludable? Ha hecho una introducción maravillosa mi compañera Irene, ¿vale? Magistral. Entonces, ¿qué significaría ese envejecimiento saludable? Estar activo. Estar activo, ¿sí? ¿Estar activo? Estar en buenas condiciones generales. Estar en buenas condiciones generales, ¿no? Sí. Es esa funcionalidad que decía, ¿no, Irene? Estar funcional, ¿no? Al final es valerte por ti mismo, estar funcional, eso sería un envejecimiento saludable, ¿sí? Vale. ¿Qué nivel de función se consideraría saludable? Depende de cada persona. Perfecto, esa es la respuesta. Depende de cada persona. Es decir, depende de cómo estés. Yo el tema de los conceptos generales está muy bien en el marco de lo teórico, pero cuando se trata de personas, ¿vale? Tenemos que poner el foco en esa persona y en ese momento vital, en ese momento puntual. Muchas veces nos llegan personas que simplemente con poder apoyarse en una pared, yo les mando a hacer ejercicio y entonces es gente que no le puedes pedir que haga sentadillas, pero simplemente apoyarse en una pared y estar así, ahora lo recojo, y estar así ya va mejorando su tono. No solo su tono muscular, sino su tono vital. Y si va pudiendo, va bajando un poquito más. Y si no, se queda ahí. O simplemente apoyarse en la pared y estar ahí un ratito. Si puede luego flexionar y estirar los brazos, fenomenal. Y si no, no pasa nada. Pero siempre es ir un poquito más allá. Es una meta. Eso parece una tontería, pero nos mantiene vivo. Eso se llama propósito. Y eso da propósito de vida. Y eso te permite llegar más lejos y vivir, porque tienes un propósito. Una de las peores cosas que ocurren en el envejecimiento es cuando no hay un propósito vital. Estás muerto. Tu cuerpo vive, pero tú estás muerto. ¿Sí? ¿Vale? Nunca perdáis el propósito vital. Nunca. No tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con el espíritu. Y eso es eterno. ¿Vale? Bueno, ¿qué significa envejecimiento saludable? Vamos a poner el foco, por tanto, en lo que es la palabra salud. A mí me gusta siempre enfocarme en la salud. Los médicos siempre nos entrenan en la enfermedad. Digo, vaya rollo de carrera, todo enfermedades, todo... Lo digo de broma, ¿vale? Es decir, ayudamos mucho y ayudamos mucho de verdad. Pero ahora vamos a poner el foco, por favor, en la salud y dónde realmente comienza ese envejecimiento saludable. Muy fácil. Vamos a hacer un ejercicio.
¿vale? Vamos a descubrirlo entre todos dónde empieza. Os pido que penséis en las 3 personas más importantes de vuestra vida. Los de casa también, por favor. Y decidme, ¿vale? Si a esas personas, a esas 3 personas más importantes, ¿crees que les gustaría poder disfrutar de vosotros, de un vosotros sano, saludable, ¿vale? Durante muchos años de vida? ¿A que sí? ¿A que les encantaría poder disfrutar de vosotros sanos un montón de años? Esas 3 personas más importantes de vuestra vida. ¿Sí? Vale, ahora viene la pregunta trampa. ¿Quién ha pensado en sí mismo dentro de esas 3 personas? Muy poca gente. Sois la persona más importante de vuestra vida. Porque si amáis realmente a vuestros seres queridos, ellos os quieren que estéis bien. Entonces, cuidándoos a vosotros, estáis cuidándolos a ellos. La persona más importante eres tú, ¿vale? Y eso es cuidar directamente a los que quieres porque tienen más tiempo de disfrutar de tu presencia, más cosas para hacer juntos y más independencia vital. Más independencia vital quiere decir no tienen que ocuparse de vosotros. Es decir, cuando van a ver a la abuela, van a divertirse con la abuela porque la abuela la lleva al parque, hijo, qué bien y qué guapo. Eso mola. No, ojo, vamos a casa de la abuela porque como está malita, le toca a mi madre cuidarla y yo mientras me aburro en una habitación. Eso no mola. Entonces nos debemos a nuestros seres queridos porque nos debemos a nosotros. Y de esa manera, además, lo más importante es que estamos dando ejemplo para que ellos a su vez se conviertan en las personas más importantes de su vida. Y así les educamos a que se cuiden. Pero ese cuidado, ¿vale? No es una postura reactiva que mucha gente toma y es como, no, ahora yo he estado para todo el mundo y ahora me lo merezco y ahora voy a hacer lo que me dé la gana porque ya me he sacrificado mucho por los demás. Estás equivocado. O sea, la vida no va de sacrificio, la vida va de vivir. Y vivir es compartir, reírnos juntos cuando toca reír, llorar juntos cuando toca llorar, bailar, cantar y si hay que ir de entierro se va. Y no pasa nada. Es vida. Esa corriente de vida, esa tábica lleva no sé cuántos años antes que nosotros y seguirá después de nosotros, pero nosotros nos creemos que es nuestra. Como vamos a ver. Esto es como si en un río una trucha, te vas a bañar y sale una trucha y dice, no te bañes, que el río es mío. Te dice, pues yo no soy una trucha. ¿Sabes cómo va a ser tuyo? El río está aquí y estará después de ti. Pues esto es igual. Pues lo que llamamos vida es una corriente de vida que pasa a través de nosotros. ¿Vale? No tiene más. Se trata de esas posturas de respeto, de legitimación y conexión íntima con tu cuerpo. Crecimiento personal, creces y proyectas, porque estamos para los demás. No se trata de crezco, yo es que yo, porque yo, fíjate, yo lo que dice es que yo, y eres aburridísimo. Si no se trata de ti, esto va de otro rollo. Se trata de que crezcas y desde ahí ilumines, ¿vale? Y hagas que otros luzcan y que otros crezcan y nutrirnos unos de otros. Esa es la vida. Y así de bonito es y así de fácil. Luego ya lo adornamos, le ponemos nombres y apellidos y conceptos. Pero esto va de esto, ¿sí? No tiene mucho más. ¿Cuál es la manera? Pregunta ya un poco más fisiológica, ya entramos con los conceptos, ya un poco más médicos. ¿Cuál es la manera natural de defenderse el organismo ante cualquier lo he puesto en negrita, ante cualquier agresión? ¿Cuál es la manera? Muy fácil. Es inflamando. La inflamación, que luchamos tanto contra ella porque es malísima, muy mala, es la manera natural que tiene el organismo a la hora de defenderse ante cualquier agresión. Decimos, sí, claro, si hay una agresión vírica y me afecta la garganta, claro, inflama y tengo una faringitis, ya. Y si tengo un problema en una rodilla, ¿vale? Pues por un microtraumatismo, pues también inflama y se defiende, vale. Pero si tienes un shock emocional, tu cerebro se inflama de manera directa a través del glutamato, se llama comando glutamato. Es así. Hay una neuroinflamación directa por un disgusto. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Que si nosotros, porque la inflamación aguda no es un problema, una inflamación aguda es fantástica. Tú tienes una inflamación aguda, tú dejas que la transitas, deja que la inflamación, que tus defensas se pongan a tope. Luego hay una cosa que se llama en medicina restitutio ad integrum, es que el tejido, después de esa inflamación, si lo dejas y no cortas esa inflamación, va a quedar exactamente igual que el tejido original, con lo cual aquí no ha pasado nada, no. Aquí ha pasado algo muy bueno, que es que sigo estando como estaba,
pero encima mi sistema inmunológico ya tiene fichado al bicho, o mi coco ya tiene fichada la experiencia y ya sé, no sé lo que quiero, pero por lo menos sí que sé lo que no quiero. Eso ya es un acierto. Eso ya es una gran ventaja. ¿Bien? ¿Sí? Y de ahí sale el concepto inflammaging. ¿Por qué? Porque si esa inflamación, en vez de ser aguda, son inflamaciones pequeñitas o las voy cortando y se van cronificando, ¿qué ocurre? Que eso no duele. Porque nosotros tenemos un concepto, la gente se siente, tiene un concepto subjetivo de enfermedad en la medida que le duele. Yo tengo un collón de muchísima experiencia, te llega una paciente a consulta, le dice, señora, ¿enfermedades? No, yo ninguna. Ah, bueno, entonces no tomará ninguna medicación, yo ya voy directo. Sí, hombre, sí. Mira, yo para el colesterol tomo no sé qué, para la tensión no sé cuánto, para la diabetes me tomo no sé qué pastilla, para la acidez de estómago se toma 37 pastillas, es una paciente enferma, polimedicada, pero ella no se siente enferma, porque no duele, ¿sí? Entonces vamos teniendo esas microinflamaciones, pequeñas inflamaciones a lo largo de nuestra vida, que van dejando ahí su secuela, se esposoma, etcétera, va sumando, y se constituye lo que se llama una inflamación de bajo grado, ¿vale? Que tiene que ver con la edad, con el paso del tiempo, y ese es el concepto de inflammaging. Y desde ahí ya todo funciona raro, ya todo funciona diferente. Ya todos esos sistemas de los que hablaba Irene, ¿vale? El sistema nervioso central, ahora vamos a comentar un pelín. Sistema inmunológico, el sistema endocrino, el sistema metabólico, que es el que nutre de energía a través de las grandes fábricas de energía que tienen nuestras células, que son las mitocondrias, a todos los demás sistemas, etcétera, ya va mal, ya va mal. Y entonces tenemos que ir intentando huir de esto, compensarlo y de alguna manera haciendo una serie de medidas o contramedidas para no ir en esa tendencia. ¿Bien? ¿Cuál es el abordaje 360? El abordaje 360 es el único abordaje que se puede hacer de lo que sea, porque no estamos interconectados solo a nivel interno, en ese microcosmos que somos. Yo digo que tú tiras de un hilo, empiezas de un concepto en medicina, tiras de un hilo y coño, te sale un cuerpo humano. Si yo estaba hablando de una mitocondria y fíjate, tirando, me sale un tío entero. ¿Sabes? Claro, porque estamos súper conectados. Pero es que si sigues tirando, sale su familia. Y si sigues tirando, sale su trabajo. Y si sigues tirando, sale su vecindario. Y si sigues tirando, sale su medio ambiente. Y si sigues tirando y tirando, porque hay una cosa ahora que está muy de moda que se llama el microARN, a través del cual estamos todos conectados con las plantas, con los animales que tienes en casa, etcétera. Entonces es imposible estar sano en un entorno insano. Es imposible. Es imposible. Entonces de ahí sale la conciencia medioambiental, esa salud medioambiental, y tenemos que hacer ese abordaje. ¿Sí? Claro, eso de que me duele un tobillo y el problema está en el tobillo y es que me enfoco en el tobillo y del tobillo no salgo porque el tobillo, porque es que fíjate, el tobillo está bien hasta cierto punto. Sí, pero luego tienes que ir dando pasos para atrás y ir entendiendo un poquito más de lo que va la película, porque como te quedes con el fotograma, es que te pierdes lo mejor. ¿Sí? Bueno. Hay tres sistemas, a grandes rasgos, sin entrar mucho en fisiología ni en rollos, ¿vale? Que regulan y coordinan el funcionamiento de todo el cuerpo. Hay sistemas que son más específicos. Por ejemplo, el tubo digestivo. Bueno, pues el tubo digestivo tiene la función de hacer la digestión, se va haciendo una digestión mecánica y química, pum, vale. El corazón, el sistema cardiocirculatorio, cardiovascular, bombea la sangre para que llegue a todos los tejidos, vale. Tienen como funciones algo más específicas. Pero estos tres son los grandes directores de orquesta. Y están, como ha dicho Irene, íntimamente relacionados. Íntimamente, a través de un montón de sustancias que se llamarán linfoquinas, se llamarán citoquinas, se llamarán neurotransmisores, se llamarán hormonas, dependiendo de quién los segregue, de quién no, tal cual. Pero es que luego ellos, a su vez, una vez que entran dentro de una célula, se liberan unos segundos mensajeros, unos factores de transcripción que van al núcleo, y en el núcleo se da lo que es la desmetilación o acetilación, que eso hace que se expresen o no las proteínas para un rollo, me da igual. Pero estos tres son los que coordinan nuestra función en general, sin menospreciar ningún otro, ¿vale? Pero son como ahora, en el tema que nos ocupa, quiero poner un poquito el foco aquí. Entonces, ¿cómo consideráis de importante, ¿vale?, que es la actividad física? Ya vamos hacia el tema del ejercicio, hemos visto un poco el abordaje 360. ¿Cómo creéis de importante que es la actividad física para mejorar esos tres sistemas? ¿Creéis que la actividad física es capaz, de manera directa,
de mejorar el funcionamiento y el rendimiento del sistema nervioso central? Sí, sí, rotundo. Sí, 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 sí. El ejercicio es analgésico. Analgésico. O sea, tienes dolor, haces ejercicio. Yo tengo un amigo muy divertido que dice, claro, porque tienes agujetas y te camuflan el dolor. Digo, no, no, se liberan beta-endorfinas, que son analgésicas. Es decir, el ejercicio es analgésico, ¿vale? Y como eso, os podría no solo contar, sino traeros papers de 500.000 cosas más. ¿Creéis que también impacta en el sistema inmunológico? ¿Mejora el sistema inmune? Sí, o sea, sí rotundo, ¿vale? ¿Y en el sistema hormonal? Sí, rotundo también. ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces, ¿cuánto consideráis que el ejercicio ayuda a esa mejoría 360? Todo. El ejercicio mejora todo. La gente cuando habla, no, el ejercicio, claro, porque la sarcopenia es la pérdida de masa muscular, la mejora porque el ejercicio tiene que ser de fuerza. Ahora veremos cuál es el ejercicio mejor, el mejor ejercicio y tal, ¿vale? Entonces, no, la sarcopenia, no, porque las mujeres ya con una edad que tienen ya osteopenia también el ejercicio porque fija el calcio, todo eso, lo que todo el mundo sabe a nivel puramente mecánico, es verdad. Pero es que va muchísimo más allá, ¿vale? Muchísimo más allá. Hay estudios que hablan, se llama muscle brain axis, que es el eje entre el músculo y el cerebro. Y demuestran cómo personas que hacen ejercicio, el ejercicio protege y previene enfermedades neurodegenerativas por liberación a nivel mitocondrial de determinadas sustancias que protegen al cerebro, ¿vale? O sea, es una maravilla leer de esto, porque el ejercicio es bueno para todo. Bien, seguimos. El ejercicio es bueno, pero ¿cómo debe ser esa actividad física? Porque claro, el ejercicio es bueno, joder, quien vea esto, joder, he visto ahí un doctor que ha dicho que el ejercicio es bueno y se ponen allí a hacer algo para lo cual no están capacitados. El ejercicio lo primero, y si hay un mensaje que quiero que nos llevemos de aquí, es que el ejercicio, la actividad física, tiene que ser adaptada. No todo el mundo puede hacer todo. O sea, no todo el mundo. ¿Vale? Tiene que ser adaptada y personalizada, ¿vale? A la forma, al estado, a la edad, si hay patología, no hay patología, es decir, es ejercicio único para ti. El tema de no es que mi vecina hace no sé qué le va muy bien, bien, le va bien a tu vecina, pero es que a lo mejor eso a ti te provoca, yo que sé, una tensión a nivel lumbar que te manda al fisio o al osteópata. ¿Sí? Entonces, por favor, muy importante. Es verdad, no, el ejercicio ha de ser de fuerza. Sí, 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 el ejercicio de fuerza es fantástico, es verdad. Pero ¿cuánta fuerza? ¿Miembro superior o miembro inferior? Porque no es lo mismo el tipo de metabolismo que se utiliza por el tipo de fibra que se moviliza. Entonces, no todo el mundo. Más aeróbico, más fuerza, combinado, HIIT, que está muy de moda, que son los ejercicios de alta intensidad, ¿vale? Entonces, que en 20 minutos ahí, pum, pum, pones ahí el corazón a tope, sí, no, ¿vale? Vamos a ver, no lo sé, no lo sé, depende de cada persona, ¿bien? Entonces, ¿cómo de importante, ya lo último es, cómo de importante consideráis que es la figura del médico, ¿vale? En el tema del envejecimiento saludable o del profesional de la salud? Yo creo que más que un médico, yo creo que al final me gusta verlos o vernos como un coach de salud, como un entrenador de salud, ¿vale? Porque hoy en día yo creo que todo el mundo tiene un nivel suficiente como para poder explicarle las cosas y que vaya haciendo pequeños cambios en sus hábitos de vida, porque esos pequeños hábitos de vida, si no sé si visteis antes los distintos factores que influían, ¿vale? En todo el tema del envejecimiento, de los pocos había uno genético y demás, de los pocos o de los más fáciles que tenemos a nuestro alcance para poder ir modificando, ir condicionando y mejorando esa epigenética para que al final ese proceso de envejecimiento sea mucho más favorable, es modificando los hábitos de vida. Todo lo demás es ya más complicado y la genética no se puede cambiar. Sí que se puede controlar, ¿vale? Sí, vale. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias a ti. Bueno, y en todo esto va a ser muy importante el horario, el momento en el que se hace el ejercicio, igualmente que el momento en el que se realiza la ingesta.
Entonces voy a hablar un poquito sobre biorritmos. Hoy ya sabemos que en cada tejido tenemos mecanismos de regulación temporal. Nuestro hipotálamo, situado en el sistema nervioso central, encima de la hipófisis, nos va a influir en todos estos mecanismos y lo va a hacer vía directa neural o vía indirecta. Melatonina fundamentalmente también de otras maneras con otras hormonas. Los ritmos del ambiente que nos rodea, especialmente las 24 horas de la rotación de la Tierra, junto con las estaciones de la traslación, nos van a afectar de forma directa e indirecta. La dieta, el comer de temporada, va a ser muy importante para la salud. Los ritmos circadianos son los más estudiados. Los ritmos circadianos son los de 24 horas. Y va a haber muchas variables fisiológicas que ya tienen sus patrones bien estudiados. La presión arterial tiene una regulación durante el día, también tiene una regulación durante las estaciones. La presión arterial es menor en verano, mayor en invierno, y esto tiene implicaciones. Hay evidencia científica sobre la importancia de la presión arterial a lo largo de las estaciones en la salud. El cortisol también tiene sus patrones. Cortisol, melatonina, que entre ellos se influyen. Las hormonas sexuales, por supuesto, donde los ritmos a los 28-30 días están muy estudiados. Y vamos a hablar de cronostasis. La cronostasis es la correcta regulación de nuestros biorritmos. Es fundamental para la salud. Durante el ritmo circadiano de 24 horas, que es el más estudiado, sabemos que tenemos patrones. Este artículo me gusta mucho. Aquí explican la mayor incidencia por patologías según la hora del día. Es muy interesante, sobre todo, las crisis de migraña, así como los accidentes cardiovasculares, a primera hora de la mañana, justo después de nuestro pico de cortisol, que es justo aquí. Pico de cortisol, que es cuando nuestros glóbulos suprarrenales generan el cortisol para tener esa resistencia al estrés durante el día. Pues a nivel cardiovascular nos va a aumentar la tensión arterial, el cortisol. Y en esos momentos de pico de tensión arterial es cuando podemos tener tanto la crisis de migraña como el infarto agudo de miocardio o el evento cardiovascular. Al final vemos que está todo tremendamente interconectado. Sabemos que la perforación de úlcera suele ser pues, después del mediodía, pues, después de comer, ¿no? También después de cenar. Y las crisis epilépticas más justo antes de dormir. Sabemos que dormir es fundamental para no tener una neuroinflamación, y la crisis epiléptica tiene una bioquímica relacionada con la neuroinflamación. Entonces vemos que está todo bellamente interconectado. Nosotros como especie estábamos antes mucho más conectados con la naturaleza y nos regulábamos con el día y la noche, con el sol y la luna. El gran paso que fue pasar de iluminarnos con fuego a iluminarnos con luz artificial fue un evento importante. Nos independizamos del tiempo ambiental creando el tiempo social. El tiempo social lo determinamos por la hora a la que apagamos la luz artificial y la hora a la que ponemos el despertador artificial. De tal forma que somos la única especie que marca y regula sus propios ritmos. Y esto nos va a acarrear muchos temas de salud, tanto para bien como para tanto la salud como la enfermedad. La microglía, que antes hemos hablado, para que nuestra microglía funcione bien, es importantísimo el sueño, un sueño reparador, así como es importantísimo tener nuestra energía mitocondrial correctamente regulada. La microglía es fundamental para deshacernos de infecciones neurológicas y para la neuroreparación. La microglía es muy importante para ese sueño reparador,
y para la detoxificación neural. La detoxificación de nuestros metabolitos del sistema nervioso central se lleva a cabo en una buena parte gracias a esta microglía. Va a funcionar y además esto es muy importante porque nuestras neuronas son tremendamente complejas, con axones y con dendritas, son células muy especializadas y van a generar unos metabolitos y van a necesitar células como el astrocito o como las células de la microglía para que puedan dar soporte a toda esta complejidad neural. Las funciones del sistema nervioso central van a estar muy influidas por los ritmos circadianos, especialmente por la calidad del sueño. Y cuando no nos regulamos bien en esa cronodisrupción, especialmente la cronodisrupción del día y noche, vamos a tener más y peor insomnio, enfermedades neurodegenerativas, envejecimiento acelerado, fatiga, alteraciones de estado de ánimo y alteraciones en la memoria. Vamos a tener mayor incidencia y peor evolución. De esto hay bastante evidencia científica. Entonces, para dormir bien y que nuestra microglía pueda funcionar y detoxificar y que los sistemas neuroinmune-endocrinos estén correctamente regulados, con esas mitocondrias funcionando bien y poder tener la máxima salud posible y un envejecimiento lo más saludable posible, va a ser muy importante el sueño. Y nuestro sueño va a tener patrones. Nuestra noche tiene ciclos de sueño y los ciclos de sueño posteriores, los últimos, son los más ricos en fase REM, Rapid Eye Movements, la fase en la de movimientos oculares rápidos, que es la que es más importante para esa neuroreparación, para esa regeneración y clave para la memoria, clave para procesar información correctamente y clave para reprocesar eventos traumáticos. Por eso sabemos, no sé si va a salir en la presentación, creo que sí, que el sueño REM es fundamental para, sobre todo en momentos post-trauma, ¿vale? Post-disgusto, post-trauma. Como ha comentado Jesús, es fundamental, después de un estrés hay una neuroinflamación y eso hay que reparar. Vamos a tener cronotipos según nuestros biorritmos y según nuestro cuerpo tienda a ser más matutino o más vespertino, vamos a tener estos cronorritmos y cronotipos, y esta gráfica está sacada del Instituto Internacional de la Melatonina y nos muestra cómo nuestra melatonina se comporta a lo largo de las horas y podemos tener nuestro pico de melatonina más tempranito o nuestro pico de melatonina más tarde. En etapas tempranas de la vida, en adolescencia sobre todo, tendemos a ser más vespertinos y aquí los cronotipos vespertinos tienen más y peor cronodisrupción, porque por lo general nos cuesta irnos a la cama temprano y nos cuesta aprovechar esas fases de sueño, y lo que es irnos a dormir tarde y que el despertador nos pille a la mañana siguiente es una gran causa de cronodisrupción. Estos dos libros son muy interesantes. Especialmente este de Juan Antonio Madrid, que es un gran experto en cronobiología de aquí de España. Y esta cronodisfunción no es importante, hemos comentado antes, una serie de patologías y, por supuesto, obesidad, diabetes, trastornos del sistema inmune. Incluso si tenemos una gran cronodisrupción y una gran pérdida de la homeostasis del metabolismo, puede llegar a influir en que desarrollemos tumores, especialmente estos tres. Nos vamos a regular mejor si estamos más en contacto con la naturaleza y si intentamos fluir mejor con el ritmo normal, natural del día y la noche. El estímulo lumínico a través de la retina vía nervio óptico, núcleo supraquiasmático, que está en el hipotálamo, va a llevar la información hacia la glándula pineal y cuando deja de haber esta iluminación, y por cierto es una iluminación más bien cálida, la luz del sol, cuando esta iluminación baja empezamos a segregar la melatonina.
pico de melatonina lo segregamos cuando nos vamos a dormir y ya apagamos toda la luz. Esta melatonina va a ser la vía metabólica por la cual nuestro sistema neurológico inmunendocrino y todos los órganos y sistemas entienden que vamos a dormir y vamos a reparar. Entonces, es fundamental que podamos segregar nuestra propia melatonina y que esté bien, que esté en un patrón nocturno. Después, sabemos que no solamente la melatonina es una hormona muy importante para regular todo nuestro cuerpo, también estamos sujetos a variaciones hormonales. Y es muy interesante y cada vez se va sabiendo más sobre la TSH, que hoy en día sabemos que la hormona estimulante del tiroides la generamos más en verano que en invierno, especialmente en mujeres. La TSH disminuye en invierno y esto es importante porque también nos va a regular. No solamente es importante regularnos por el día y la noche, sino también regularnos por estaciones. Este artículo sobre la estacionalidad de las hormonas en registros médicos sugiere una regulación circanual de los sistemas endocrinos. Y esto va a ser muy importante en el cortisol y la ACTH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Va a ser muy importante en el tiroides, con las hormonas reguladoras del tiroides. Va a ser muy importante en las hormonas sexuales, que no solamente tienen ciclos mensuales, sino también diferente concentración a lo largo de las estaciones. Va a ser muy importante también para factores hepáticos y para la prolactina. Y también es importante evitar la cronodisrupción y también va a haber una regulación entre ritmos circadianos, microbiota y salud. Hay un triángulo muy interesante entre microbiota, relojes biológicos y salud. Este artículo es muy interesante, traigo aquí la referencia y esta es una de las figuras del artículo. Vamos a poder estar mejor sincronizados en cuanto a alimentación de temporada y nuestros relojes biológicos. Esto nos va a proteger de enfermedades y si no estamos bien regulados en cuanto a alimentación sana y de temporada o perdemos esa regulación del día y la noche, ya empieza a haber una bioquímica diferente, se favorece que tengamos alteraciones de la microbiota y nos va a predisponer a alteraciones metabólicas, alteraciones hepáticas, alteración de microbiota. Y aquí es muy interesante porque tenemos eje microbiota, microbiota hígado, que ahora saldrá un poquito más adelante en la presentación, y vamos a tener eje intestino piel, eje intestino pulmón, eje intestino riñón. Esos ejes están mediados por los short chain fatty acids, los SCFAs, acetato, propionato, butirato. El butirato atraviesa la barrera hematoencefálica previniendo la neuroinflamación. Y esto es muy, 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 muy importante, porque como vamos a ver, la microbiota resiliente y fuerte de las personas centenarias es rica en estos SCFAs. Está todo perfectamente y bellamente interconectado. Este artículo que traigo aquí habla sobre fallo ovárico prematuro y salud y microbiota. Y sabemos que cuando tenemos una alteración de la barrera intestinal con una alteración del microbioma intestinal, vamos a tener peor perfil de SCFAs, de los short chain fatty acids, peor perfil, un perfil inflamatorio de citoquinas, vamos a perder folículos más rápido ováricos y toda esta inflamación, si se mantiene, este inflammation se mantiene en el tiempo, nos termina dirigiendo hacia una actividad osteoplástica, resorción ósea, nos termina predisponiendo a una osteoporosis más precoz.
Esto también se justifica, y no sé si en esta figura no está, pero sí que lo comenté en el artículo. Cuando estamos en un momento proinflamatorio, también tendemos a generar más cortisol y el cortisol y las hormonas del estrés bioquímicamente tiran de los mismos sustratos bioquímicos que las hormonas sexuales. Esto ocurre sobre todo a nivel de glándula suprarrenal. Entonces, es muy importante mantener esa homeostasis para el envejecimiento saludable. Hoy sabemos que la relación entre microbiota y envejecimiento saludable es muy importante. Nuestra microbiota es importante para ese mantenimiento de la función inmune, que la función inmune es clave y se relaciona con lo neurológico y lo endocrino. El microbioma intestinal puede actuar como un transductor de señales ambientales porque ese microbioma nos ayuda a esa interacción con toda esa alimentación a la que estamos expuestos. También tenemos una microbiota en pulmón que nos modula la barrera, la barrera hematoalveolar. Y hoy sabemos que toda esa microbiota nos hace de transductor de señales ambientales. Sabemos que esa microbiota cambia con la edad, es influenciada por factores personales, dieta, medicación y también con esa parte social que comentaba antes mi compañero estupendamente. El deterioro del microbioma, y sobre todo a nivel intestinal en personas mayores, hoy sabemos que está relacionado con el desarrollo de enfermedad. Y hoy sabemos que la microbiota más resiliente y más saludable, variada, que tiene flexibilidad, que está relacionada con la flexibilidad metabólica, es la microbiota característica de las personas que envejecen de forma saludable. Restablecer estas señales de la microbiota intestinal que indica un envejecimiento saludable mediante intervenciones personalizadas requiere de análisis de datos y todo esto es un nuevo área de investigación y más investigaciones son requeridas. Las terapias basadas en microbioma intestinal para personas mayores serán en un futuro y requerirán una serie de enfoques y de intervenciones. Y este artículo es muy interesante, aquí está la referencia, por si alguien quiere profundizar. Y después, aquí también están estos otros dos artículos. Este es muy interesante y ahora saldrá un poquito más adelante. Explica sobre esa relación entre inflamación saludable y envejecimiento saludable con la permeabilidad justa de la barrera intestinal, porque la permeabilidad justa de la barrera intestinal nos protege de enfermedades autoinmunes y de enfermedades en general. Es muy importante, muy importante. Y este otro artículo, que aquí está la referencia y esta es una figura de él, es The Human Gut Microbiome and Aging. Aquí explican sobre envejecimiento saludable y hablan de mayor diversidad de microbiota, más niveles de esta Akkermansia mucinífila, que es una bacteria que ayuda con la flexibilidad metabólica, que pensamos que está relacionada con la flexibilidad metabólica, aunque más investigaciones son necesarias para entender bien el papel de Akkermansia. Alto el Cristanerácea, más bajitos los enterobacteriáceos y alto los SCFAs, los short chain fatty acids, propionato, butirato y acetato. Y en las enfermedades relacionadas con la edad se encuentran microbiotas con bajas diversidades, con las potencialmente patogénicas que deberían estar controladas pues más altas, como pueden ser, pues, por ejemplo, algunas proteolíticas, con un coeficiente de bacterióides elevado y con caída de los SCFAs. Bien, va a ser muy importante, como decíamos antes, ese eje hígado-microbiota, hígado-intestino. Nuestro hígado, que es fundamental para la detoxificación y para la salud, va a mandar moléculas antimicrobianas moduladoras del microbiota y ácidos biliares para la digestión,
hacia el intestino y va a recibir por la vena porta citoquinas, subproductos, metabolitos de la microbiota que son importantísimos, esos SFCAs, y nutrientes. Y aquí se van a dar una cantidad de reacciones químicas y de regulaciones muy importantes. El primer artículo con el que yo he empezado hablando, que es el de antes de ayer de la revista Cell, explican también parte de toda esta regulación y es muy importante para la regulación de los macrófagos, de esa fagocitosis, y las células de Kupffer están relacionadas con todo esto. La célula de Kupffer tiene que tener esa regulación correcta. Sabemos que la microbiota del intestino tiene una regulación con el cerebro, sobre todo con esos SCFAs, y aquí también va a intervenir el nervio vago, el sistema nervioso entérico. Hay una regulación por cada, en el nervio vago hay estímulos tanto aferentes del sistema nervioso entérico hacia el sistema nervioso central, y también hay estímulos al revés. Por cada 9 estímulos ascendentes de intestino hacia el cerebro hay 1, y probablemente le pregunte si se ha enterado bien. El sistema neuroendocrino también está implicado aquí, y el sistema circulatorio. Muy importante, toda la regulación del sistema nervioso autónomo con el nervio vago a la cabeza. Entonces, hoy sabemos que a pesar de las diferencias significativas entre individuos y del estilo de vida, la composición de la microbiota de los adultos mayores tiene características propias. Ese cambio en la composición coincide cuando vamos perdiendo esa composición saludable, sobre todo esos SCFAs, coincide con la aparición de una desregulación inmunitaria y con manifestación de patologías asociadas al envejecimiento. Esto se va a hacer notar especialmente en personas más frágiles, donde habrá esa mayor disbiosis, esa alteración de la microbiota, y va a haber una disminución de la diversidad. Una alimentación variada hace una microbiota variada y hace un metabolismo variado, con resiliencia para poder pasar de unos metabolitos a otros, para pasar de un metabolismo más basado en hidrato de carbono a un metabolismo más basado en cetosis, para poder tolerar el ejercicio y para poder tolerar el estrés oxidativo. Al final, una alimentación variada termina en una salud, en un metabolismo variado y una resiliencia metabólica. La disminución de esta microbiota beneficiosa, en particular los que favorecen mucina, o sea, los que favorecen esa capita de mucus que protege a la pared intestinal, y la microbiota productora de ácidos grasos de cadena corta, que esto es sinónimo de SCFAs, porque SCFAs son las siglas inglesas y AGCC son las siglas en español. Perdón que aquí se me ha colgado. Entonces, esos SCFAs parece que son esenciales para mantener esa inflamación correcto, así como mantener la barrera intestinal y prevenir esa endotoxemia, posterior inflammaging, etcétera, etcétera. Bien, esto es del artículo que teníamos antes, que es el mismo, que tiene unas figuras muy interesantes para explicar todo esto con dibujitos. Esos ácidos grasos de cadena corta, butirato, acetato, propionate, van a tener implicaciones importantísimas en los linfocitos T, en los linfocitos B. Todo este sistema inmune asociado a la mucosa que regula tantas funciones, se van a ver, todo esto va a estar mejor si tenemos una microbiota fuerte y una capa de mucus conservada. Conclusiones, ya para ir cerrando, somos todo uno. También es muy importante la conexión entre la salud humana con el medio ambiente y la salud animal. Cuidar nuestros ritmos y nuestra microbiota es clave para tener esa resiliencia metabólica, ese envejecimiento saludable, y mantenernos en un medio ambiente saludable es muy importante para el bienestar. Fundamental el ejercicio como el físico, fundamental las emociones, y contemplar al ser humano y cuidarnos en las 3 esferas: física, mental y
espíritu. Y aquí están un poco pues, el contacto de Jesús y aquí también el mío. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Pues si hay caso hay preguntas, y aquí los que habéis venido, si tenéis preguntas, yo voy a intentar responder lo mejor posible, lo mejor que pueda. ¿Cómo se puede saber cuando se tiene el intestino permeable? A ver, los síntomas de un aumento de permeabilidad intestinal a veces son sutiles. No siempre hay unas fuertes alteraciones a nivel digestivo. Suele predominar una clínica digestiva, suele, pero a veces no. A veces, por ejemplo, puede haber una enfermedad autoinmune con un inicio importante, después de un evento estresante o después de un evento digestivo importante, y ahí, aunque en ese momento no haya, aunque en ese momento no haya síntomas fuertes a nivel digestivo, pero sí podemos sospechar que podemos tener una permeabilidad intestinal aumentada si tenemos pues eso, una enfermedad autoinmune importante o una inflamación que no resuelve, porque todo esto es clave. No tiene por qué haber síntomas digestivos predominantes, porque hay veces que hay autoinmunidad o hay síntomas que nos pueden hacer pensar en una permeabilidad intestinal aumentada. En alergias también pensamos que una buena parte de la bioquímica, de la fisiopatología de las alergias puede tener que ver con un aumento de permeabilidad a nivel intestinal. Y esa alergia puede ser en forma de tos o en forma de eczemas. De esto hay un pediatra que es Fasano, que tiene artículos muy interesantes sobre alergias e intestino. Se podría decir que, por ejemplo, Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, está ligada con el intestino permeable. Pensamos que en la enfermedad de Hashimoto hay una relación con hiperpermeabilidad intestinal. El intestino tiene que estar un poquito permeable para que podamos absorber sustancias. Por eso a mí me gusta hablar de una hiperpermeabilidad intestinal, que es cuando voy a coger, porque sí me muevo con la presentación. Porque no se ve mucho. Sí, podemos poner otra vez la presentación. Porque estaba por aquí, esas figuras que yo he puesto con las referencias de los artículos, porque son muy, muy indicativas. Sí, para atrás, para ver, aquí. Aquí es muy interesante porque tenemos que tener una cierta permeabilidad para poder absorber nutrientes. Y también tenemos que eliminar, vías digestivas se eliminan. Eliminamos, pues, por ejemplo, con secreción biliar, secreción pancreática, también eliminamos, sobre todo por secreción biliar, por supuesto. Y a nivel renal, piel, hay muchas rutas de detoxificación. Pero a nivel de barrera intestinal, tenemos que poder tanto eliminar como absorber. Entonces, un poquito de permeabilidad tenemos que tener. Lo que no es bueno tener un exceso de permeabilidad. Tener estas filulitas que son los enterocitos que tienen que ser como una calzada romana, todos pegaditos, con unas... aquí hay unas proteínas que son los complejos proteicos, que son los desmosomas o tight junction, se pueden encontrar dependiendo en español desmosoma, en inglés más bien tight junction, donde la glutamina es fundamental para mantenerlos. Y tiene que estar correcto, porque si tenemos una alteración importante en la hiperpermeabilidad, por aquí nos van a pasar cantidad de moléculas proinflamatorias a alimentos a medio digerir. Y esos alimentos a medio digerir, que no son aminoácidos de 3, 4, no son pequeños péptidos de 3, 4 aminoácidos, a lo mejor son péptidos más grandes, ya de 50, 100 aminoácidos. Eso, cuando le llega a nuestro sistema inmune asociado a la mucosa, en el intestino sería el GALT,
la GES de GAT, intestino, le van a llegar, lo va a interpretar como señales a decir, claro, lo va a interpretar como esto no es un alimento, estos son antígenos y se puede sensibilizar, ¿vale? Bien, no sé si respondo. Vale. ¿Más preguntitas? Sí, se habla de la importancia de una alimentación, ¿no?, correcta, equilibrada. Así, en orden general, se podría decir en una jornada, en el día, desayuno, comida, cena, en el caso de hacer el ayuno intermitente. Los ayunos intermitentes, vamos. ¿Cuáles serían los aspectos más importantes en la alimentación de tener en cuenta para que sea una dieta equilibrada? Perfecto, es En muy el buena, día. sí, es muy buena pregunta en el día. Yo no paro de estudiar y mañana seguiré estudiando. A día de hoy, con lo que tengo leído, visto, mirado, creo que la hora a la que se lleva a cabo la ingesta es muy, muy importante, más de lo que nos damos cuenta. Los ayunos intermitentes tienen, hay mucho escrito, que si con 13 horas ya se favorece la autofagia, que a lo mejor hay que llegar a esas 16 horas para favorecer una mejor autofagia. Creo que puede ser muy interesante el intermitente para algunos pacientes, pero para la mayoría de la población lo importante es mantener un ritmo. Mantener un ritmo y que nuestro cuerpo pueda hacerse a él. Porque unos días desayunamos temprano, otros días desayunamos tarde, otros días no desayunamos, otros días cenamos o no cenamos, o ponemos una cantidad de proteica muy alta o ponemos una ingesta de hidrato de carbono por la noche, que hacemos pico de insulina, el pico de insulina nos viene muy mal por la noche, somos más sensibles al hidrato de carbono por la mañana. Esto me lo enseñó Alicia Gordillo, que es una experta en cronobiología. Las horas a las que más sensibles somos al hidrato de carbono y que mejor lo aprovechamos es por la mañana, aproximadamente las 12 de la mañana. Y tiene todo el sentido evolutivo porque es a la hora en la que nos vamos a ir a cazar, a recolectar y a movernos. Por la noche, esos picos de hidrato de carbono no son tan favorables. Entonces, es muy importante a qué hora se come. Entonces, lo ideal sería hacer un abordaje personalizado y en función del ritmo de vida, del trabajo o de los hábitos de esa persona, intentar, y de sus necesidades, de sus requerimientos, de sus antecedentes familiares, a lo que puede tender su cuerpo, intentar pues cuadrar todo esto. Y sin obsesionarse. Porque al final es darle un ritmo a tu cuerpo que siente bien y que nuestro cuerpo se pueda adaptar a él. Y luego, en cuanto a alimentos concretos, ahí es muy variable, porque va a haber por nuestra genética, vamos a tener alimentos que nos sienten mejor o peor, pero también por nuestro momento vital y por nuestra microbiota podemos tener alimentos que nos sienten mejor o peor. Hay momentos en la salud de las personas en los que hay cierta alteración de microbiota que nos hace metabolizar peor el gluten y si eso se une a una genética de los genes de celiaquía intermedia, con un riesgo intermedio genético de desarrollar celiaquía, a lo mejor podemos tener momentos de intolerancia al gluten que pueden ser intolerancia al gluten no celíaca, dependiendo de cómo estemos de microbiota y de qué tipo de gluten tomemos. Que esa es otra. Gluten sí, gluten no. Hay diferentes tipos de gluten y diferentes formas de ser panificados. Hay glutenes mucho más digestivos que en personas que tienen intolerancia al gluten no celíaca, cuando vuelven a introducir, por ejemplo, centeno o espelta, lo suelen tolerar mucho mejor. Y es una buena forma de tener pues una alimentación variada sin restringir. Siempre hay que intentar restringir lo menos posible luego sí, una cosa importante a restringir, eso sí, todo lo que son químicos, todo lo que son disruptores, conservantes, colorantes, de los que pueden ser más problemáticos.
Eso sí, intentar evitar procesados y evitar colorantes conservantes muy inflamatorios, que son más inflamatorios, sí que puede ser interesante hacer ahí una restricción. Sí. Ahora, ¿os puedo hacer otra pregunta? Ahora se usa mucho las semillas, por ejemplo, ¿no? De frutos secos. Yo desde hace un tiempo estoy desayunando avena con leche de arroz, por ejemplo, leche de arroz en concreto, y después semillas pues, de calabaza, de lino, etc. Con nueces que alterno con las almendras. Claro. Puede ser un desayuno. Sí, está bioquímicamente está bastante bien. Quiero decir, porque por ejemplo, sabemos que las semillas hidratadas y o machacadas van liberando unos mucílagos que vienen muy bien para esa microbiota, para esa barrera intestinal. Y son ricas en omega 3, que también son muy interesantes. El omega 3 tiene un papel en microbiota muy, muy interesante. Entonces, en principio, estaría muy... Una pregunta. ¿Sería diferente la intolerancia al gluten de la intolerancia a la levadura? La intolerancia al gluten sí sería distinto. Intolerancia a la levadura por un problema de exceso de fermentación, entiendo, ¿no? Sí. Claro. Cuando tenemos un exceso de microbiota fermentada, de procesos de fermentación en el intestino, muchas veces los compañeros nutricionistas restringen un poquito todo lo que lleve levaduras para no alimentar más todos esos procesos fermentativos. Una temporada hasta que se va restituyendo esa flora, ¿no? Ese equilibrio de microbiota. ¿Y es conveniente al mismo tiempo también restringir el gluten? Depende. En general, en contextos de importante disbiosis, la mayoría de nutricionistas pues, en esto suelen recomendar restringir gluten a temporada. En contextos de microbiotas que están sufriendo, que vemos que incluso a veces podemos pedir un estudio de microbiota, algunas veces lo llegamos a pedir para mejor contextualización de todo esto, y con mucho cuidado siempre. Hay veces que si el escenario de microbiota es muy difícil, se puede recomendar evitar el gluten en una buena temporada. Porque cuando nuestra microbiota favorecedora es importante para cortar correctamente de forma saludable esas moléculas de gluten. Y hoy en día es muy difícil diferenciar un gluten panificado de tal manera que el gluten esté, lo que llaman desarrollo del gluten, que el gluten esté panificado de una forma que nos vaya a sentar bien y que además nuestra microbiota haga los cortes bioquímicos. Al final es bastante difícil y si el escenario de microbiota está muy complicado, sustituir gluten por ejemplo, hay por ejemplo trigo sarraceno en tostaditas que pueden sustituir eso, pero de forma personalizada. Gracias. Muy bien. ¿Tenemos preguntitas en streaming? No, sobre todo los glútenes, quizás hay diferentes tipos de glútenes y cuál es el más digestivo. Ya. Por norma general, digo, centeno espelta, en general pueden ser los más panificados, los mejor, bien panificados, los más saludables, y después trigo, sobre todo trigos de agricultura intensiva que hayan podido estar pues, con algún plaguicida de paso, ya que estamos. En general, trigo moderno suele tener un gluten más difícil. Y luego los procesos de panificación ya no son mi especialidad, ahí ya me pierdo un poquito. Leí hace poco que la forma de panificar algunas masas de pizza puede ser complicado, puede ser difícil pero bueno, fue una lectura que hice, no he profundizado en el tema. Las pizzas, una pizza a lo mejor cuando estemos en un contexto de microbiota complicado, pues intentar hacerla con un trigo sarraceno o con alguna harina de camut y hacerlo en casa, pues puede ser muy interesante. No sé si hay más preguntitas.
De momento, De momento, me ¿no? queda claro. me Muy queda bien. claro. Pues nada, más adelante podemos hacer alguno más. Y bueno, pues muchísimas gracias a los que habéis estado aquí, que habéis venido, muchas gracias por venir, muchas gracias a los que habéis estado pendientes en casa. Y bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.